Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. Hola, bienvenidos una vez más, una semana más, a Falando de Saúde, en la televisión del Correo, donde nos dedicamos a traer gente que nos cuenta cosas interesantes. Algunos incluso nos echan la bronca, y si no se la he hecho yo, porque tenemos que cuidarnos más. ¿Verdad, María Almodóvar? Buenas tardes. Pues sí, bastante más. Bastante más, ¿verdad? Bastante más, diría yo. Bueno, pues en eso vamos a incidir hoy. Y yo, para empezar a cuidarme, es decir, para no tener estrés, lo mejor que puedo hacer es dejar que María diga lo que tenemos que hacer. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pero la verdad es que da la sensación de que te tengo así como adiestrado o algo así. Totalmente. Y no es verdad, ¿eh? Totalmente. No es verdad. Hoy en Falando de Saúde entrevista a un neumólogo de HM Rosaleda. A continuación el público plantea sus dudas sobre tabaquismo. Aprenderemos además por qué el vino tinto protege las neuronas. Y por último, desde el Hospital HM Rosaleda hará una serie de recomendaciones al paciente diabético. Verán ustedes, los humanos somos una raza curiosa. ¿Sí? Miren, la mitad se mueren de hambre y la otra mitad nos matamos de exceso de alimentos, lo cual provoca una de las epidemias del siglo XXI, según la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, que es la obesidad, en relación con enfermedades cardiovasculares. La otra, cada vez somos más sedentarios, nos movemos menos con la misma consecuencia. Y por culpa de la obesidad, pues tenemos enfermedades cardiovasculares y además la diabetes tipo 2, que antes ni la conocíamos. Y luego tenemos algunos hábitos que más vale que no los tuviéramos. Decía un filósofo que nosotros hacemos nuestros hábitos y luego los hábitos nos hacen a nosotros. Y hay algunos hábitos que de verdad son para matarnos. Por ejemplo, el tabaquismo. Eso de fumar. ¿Sabían ustedes que si fuéramos capaces de cambiar esas tres cosas, nada más que esas tres, fíjense, no fumar, hacer algo más de ejercicio y cuidar el sobrepeso, es decir, comer menos y mejor, seríamos capaces de erradicar 3 de cada 4 enfermedades que nos están matando? Y luego a lo nuestro se le llama civilización. ¿Verdad, don Andrés Vilas? Hola. Neumólogo de HM La Rosaleda, ¿verdad que parecemos...? Sí, verdad, a veces no somos muy sensatos, ¿verdad? Muy sensatos. Vamos a empezar a explicarle a la gente para que luego no se llamen a engaño. Yo soy muy respetuoso. Cada uno se mata como quiere. Pero de todas maneras me gustaría que supieran lo que le hacen a su cajita del cuerpo con lo del tabaco. Andrés, ¿qué es lo que se le hace al cuerpo cuando se fuma? Pues mira... Nada bueno, seguro. No, eso por supuesto. Aunque algunos dicen que sí, ¿eh? Con mucho pasar el rato. Pero mira, cuando se fuma, lo que sucede en el cigarrillo es que unas sustancias que están ahí en forma sólida se calientan a varios cientos de grados y se inhalan en forma de humo o vapores. En ese humo o vapores pues hay varios miles de sustancias, pero algunas están claramente identificadas. Lo que engancha el cigarrillo, que es la nicotina, se absorbe muy rápidamente, ya en la mucosa de la boca, es decir, en la piel de la boca, pasa al torrente sanguíneo y llega al cerebro en 6 o 7 segundos. Esa es la nicotina, es la que engancha. Y además es lo que llamamos los psicólogos un refuerzo positivo inmediato. Y otros varios cientos de sustancias, pues el alquitrán, el cadmio,
selenio, un montón de cosas que seguramente si los tenemos que comer por boca no los probaríamos, pasan igualmente al torrente sanguíneo o por vía inhalada a través de los pulmones, pasan más abajo, pero se incorporan y la verdad es que ahí nos pueden provocar, pues prácticamente yo creo que todas las especialidades médicas tienen alguna enfermedad que empeora o se produce por culpa del tabaco, con lo cual pues todos los tipos de cáncer están relacionados con el tabaco, los trastornos cardiovasculares desde cerebro hasta perder a veces la circulación en los pies y tener que amputarlos relacionados con el tabaco, la úlcera del estómago, es decir, la verdad es que no se salva ningún órgano del efecto dañino del tabaco. Leí una vez, al hilo de lo que está comentando el doctor Vilas, que el humo del tabaco tenía hasta 4.000 sustancias distintas y no había ninguna buena, hasta había cianuro. Qué horror. La cuestión es por qué lo siguen vendiendo, o sea, esa es María, la pregunta. no empecemos con la reivindicación, que verás tú la que montamos. Bueno, efectivamente, así que me voy a ceñir al guión Eso. y le preguntaré al doctor Vilas que si hace el mismo daño un cigarrillo que 20. Hombre, obviamente no. A veces tengo pacientes en la consulta que me dicen, doctor, voy bien, porque ya he bajado de 20 a 10. Y digo, bueno, pues vas bien. La verdad es que vas bien. De 10 a 5 también bajarás. Ahora los 5 últimos te van a costar más que los 15 anteriores. Porque no todos los cigarrillos son igual de dañinos, de adictivos. Es decir, a veces es cierto que la cantidad hace el daño. No es una regla de 3 simple y directa como damos en la escuela, porque, por ejemplo, en un estudio de Liverpool se ha demostrado que en la producción de cáncer de pulmón hace más daño fumar 40 años medio paquete que no a 20 años un paquete diario, aunque fuma la misma cantidad, pero sin embargo el tiempo que está sometido al humo del tabaco es más y es más probable que te provoque, por ejemplo, cáncer de pulmón. Es decir, que no siempre es una regla directa, pero sí, desde luego, la cantidad influye. Y que un paciente que fuma un paquete pase a medio, eso es un avance. Ahora, el avance definitivo es que pase de 10 a 0, claro. Está clarísimo. Por cierto, hay gente que en un intento, supongo, de abandonar el hábito del tabaco, o la inhalación del humo del tabaco, pues intenta buscar sustitutivos. Y a mí me ha sorprendido, porque no sabía de qué iba la copla, que se está empezando a prohibir también el cigarrillo electrónico, Andrés. Bueno, el cigarrillo electrónico... Primero, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Y qué daño hace? Mira, el cigarrillo electrónico es como la pistola. Si pones balas de fogueo no hace daño y si le pones balas de matar, mata. Ya. Es decir, depende de lo que vaya en la carga. El cigarrillo electrónico es un dispositivo que también generando calor evapora sustancias que van contenidas en unas cargas que se introducen previamente. No es vapor de agua nada más, o sea, lleva más cosas. No, si fuese vapor de agua ya estaría prohibido. Claro. Depende un poco de... De hecho, creo que tampoco hay una legislación sanitaria muy estricta. No están sometidas a un estudio un control muy estricto por parte de los ministerios de Sanidad y Consumo. Pero es un dispositivo que evapora por sometimiento de calor de unas ciertas sustancias en fase líquida y se inhala. Algunos tienen sustancias aromáticas, otros tienen incluso alguna sustancia que puede considerarse nociva para la salud. Y la verdad es que, claro, depende de lo que vayas a emitir, porque aparte de lo que inhalas, otra parte lo desprendes al medio en el que estás, sí, al aire en el que estás compartiendo con los demás ciudadanos. Entonces, dependiendo de la sustancia que se va emitiendo, pues alguno puede ser nocivo para la salud de los demás, igual que el cigarrillo habitual. Y después, en cuanto a la eficacia, que muchas veces se discute, las sociedades científicas en general no lo recomiendan. Hombre, es cierto que es mejor que consumas el cigarrillo electrónico que no el cigarrillo habitual. No tiene tantas sustancias dañinas ni cancerígenas. Pero quizás sea más no lo recomiendan por un motivo de hábitos. Sí. Y es que mientras estás inhalando algo caliente, un vapor caliente, no estás, digamos, intentando deshacerte del hábito de fumar. Con lo cual, muchos pacientes que empiezan con cigarrillo electrónico vuelven al cigarrillo convencional. Con lo cual, como método sustitutivo, pues no cumple las premisas que esperaríamos de un método de deshabituación, que es que te haga olvidar el consumo de tabaco habitual. ¿Para qué quiero una fotocopia si puedo tener el original? Claro. Llegados a este punto, doctor, ¿podemos considerar el tabaquismo como una enfermedad o no? Pues sí se puede considerar una enfermedad, porque después de todo es un trastorno de la conducta que tiene unas consecuencias dañinas para el organismo. Igual que las adicciones a otras sustancias psicoactivas que consideramos enfermedad, pues
las adicciones a la heroína, a la cocaína, al alcohol, pues podemos considerar que la adicción a la nicotina cumple con todas las mismas premisas exactamente que esas, y de hecho a veces necesitamos incluso tratamiento, digamos, psicoactivo, es decir, tratamiento, entre comillas, psiquiátrico, es decir, que actúe sobre el cerebro, y algunas pautas psicológicas para ayudar al paciente a salir de esa adicción. Hay un aspecto, entre otros muchos, pero hay un aspecto al que probablemente no se le había dado todo el valor que realmente tiene, de las consecuencias del tabaquismo. Y se ha hecho un estudio reciente en el cual se demuestra que los pacientes fumadores tienen hasta un 80% más de bajas laborales, pues por diferentes motivos, que suelen ser ¿cuáles, Andrés? Hombre, el fumador, digamos, entre comillas, sano, tiene mayor predisposición a tener infecciones respiratorias comunes, es decir, pues la gripe normal, el catarro común, y muchas veces ya tienen consecuencias más graves de esas infecciones respiratorias comunes que los pacientes que no son fumadores. Bueno, el terreno está abonado. Vamos. Sí, lógicamente, es decir, el aparato respiratorio inferior o incluso superior, pues están recibiendo un daño continuado varias veces al día durante todos los días de su vida, y el sistema inmune pues está empeñado en defenderse de unos productos químicos contra los que no está preparado para luchar, pero al mismo tiempo pues está generando un campo de batalla en el cual digamos que el sistema inmune, el sistema defensivo está descontrolado, y después los virus llegan y se encuentran con que las defensas no están en su sitio, y llega mucho más fácil. Por ejemplo, lo típico es que a un no fumador pues un catarro le genere un moco nasal y dolor de garganta 3 días, y a un fumador pues a partir del tercer día pues empieza a tener expectoración, empieza a notar que no respira bien, a veces incluso viene al médico porque tiene sibilancias, es decir, ruidos al respirar, es decir, que le hace más daño, y aparte de que es un terreno abonado a coger neumonía, es decir, los pacientes fumadores tienen más probabilidades de tener neumonía después de un catarro común que un no fumador. Con lo cual se explica estas diferencias que apuntabas hace un rato, a que las bajas laborales sean más importantes o más frecuentes en los fumadores que en los no fumadores. Pongamos que ahora mismo tiene a más de un espectador convencido de que es bueno dejar de fumar y quiere acudir a la unidad de tabaquismo. ¿Qué tiene que hacer? Pues en principio es muy sencillo, llamar a la Rosaleda y pedir cita para la unidad de tabaquismo. No hay una lista de espera larga, es decir, que la atenderemos durante 1 o 2 semanas con muy tarde. Y la primera consulta que hacemos es de información, es decir, pues se hace una breve historia clínica de cómo es el hábito del fumador, cuándo empezó, cuánto tiempo lleva fumando, cuánto fuma al día, de su entorno, pues si está rodeado de fumadores o no fumadores, si tiene presión familiar o no para dejar de fumar, por qué quiere dejarlo, cuál es su forma de ser, qué antecedentes médicos tiene que puedan incidir tanto en resultar más perjudicial el hábito tabáquico para ellos, como para dar algún tratamiento en caso de ser necesario. Y con eso, pues, digamos que el primer día es una toma de contacto, incluso lleva algunos cuestionarios para casa, para los de desechos, digamos así, para ir más rápido en el sitio de consulta, y en el segundo día pues ya ponemos un día para dejar de fumar, un tratamiento, y establecemos unas pautas. Normalmente en la consulta de tabaquismo el primer día es informativo, el segundo día es de establecimiento de tratamiento y de día de dejar de fumar, y a partir de ahí está pensada para que tenga éxito. De todas formas, si no tiene éxito, pues siempre puede hacer una segunda tentativa, la tercera, las que hagan falta para que el paciente lo deje, claro. Claro, ahora viene la pregunta del millón. Ya sabemos que es muy difícil, ya sabemos que lo más importante es tomar la decisión de decir tengo que dejar de fumar y lo voy a conseguir, es decir, poner de tu parte, prepararte psicológicamente, y ahora viene la segunda parte. ¿Y el tratamiento en qué consiste, Andrés? Porque no debe ser nada sencillo, es decir, puede ser muy sencillo o puede ser complicadísimo, ¿no? Ya. El tratamiento, vamos a ver, el que deja de fumar es el paciente. Nosotros lo ayudamos. Eso. Es decir, podemos darle medicación, la medicación que usamos es más bien o sustitutiva de nicotina, es decir, con nicotina a dosis controladas, o incluso fármacos psicotipos, es decir, a veces algún antidepresivo o algún análogo de la nicotina. Pero eso es para ayudarte a, digamos, a pasar la fase de dependencia física. El mono, vamos. El mono. La fase de dependencia física y a veces un poco la psíquica. Y a veces darle algún consejo sobre cambios de hábitos, sobre todo transitorios. Tampoco van a cambiar su vida permanentemente.
pero a partir de ahí, el que sabe que no puede comprar el cigarrillo al estanco es el paciente, y eso no hay medicamento que te lo quite. Es decir, nosotros podemos ayudarle a hacer más llevadero el momento de dejar de fumar, el mono, la ansiedad, la irritabilidad, pero a partir de ahí es el paciente mismo el que deje de fumar. Nosotros lo ayudamos, lo dirigimos e incluso lo animamos cuando conseguimos un éxito o ayudamos otra vez a que la recaída que haya tenido pues, sea un paso adelante en su aprendizaje. Date cuenta que está descrito que los pacientes, cada vez que tienen una recaída, es decir, cada vez una tentativa, aunque sea fallida, han aprendido sobre sí mismos. De hecho, en cada siguiente tentativa la probabilidad de éxito es mucho más alta. Qué bonito. Y una vez que lo ha conseguido, ¿qué le ocurre al cuerpo? Ya empezamos. Eso va seguro a ver que hay muchas señoras que dejan de fumar y dicen que luego engordan. ¿A qué va por ahí, María? Sí, pero no solamente las señoras, los señores pero se le mejora el cutis. Sí, es verdad, eso es verdad. Están mucho más guapas y tienen un cutis más luminoso, es verdad. A ver, consecuencias de dejar de fumar inmediatas, la verdad es que, mira, en 2 o 3 semanas ya mejora el olfato un montón. Y es un problema porque a veces la gente, guiada por el olfato, le coge más gusto a la comida. Y es que hay gente que me dice, mire, es que ahora me sabe todo. Antes tomaba y me sabe todo más o menos, es que ahora me sabe todo, porque gran parte de nuestro sentido del gusto en realidad lo confundimos con el olfato. Date cuenta que nuestro gusto distingue 5 sabores distintos básicos y el resto de las sensaciones que nos produce la ingesta tanto de líquidos como de sólidos procede del olfato, con lo cual, como la mucosa olfatoria estaba atrofiada por la agresión del humo del tabaco, en cuanto dejan de fumar recuperan. Después, físicamente, los estudios clásicos dicen que en 6 meses mejora, lo que tenga que mejorar físicamente el paciente o recuperar, de haber dejado de fumar, recupera en los 6 primeros meses. En mi experiencia yo creo que es un poquito antes. Ya al primer mes ya hay pacientes que notan mejoría física y en los 2 o 3 siguientes pues ya recuperan hasta donde pueden recuperar, depende del año que se hayan hecho. Y después, eso así a corto plazo lo que nota el paciente. Después, pues como hemos hablado en otros programas, se va reduciendo el riesgo de padecer cáncer, incluso es incluso más agradecido el aparato cardiovascular, que una vez que deja de fumar durante varios años, el riesgo de un evento isquémico se reduce al nivel de un no fumador y en general todas las enfermedades mejoran con el abandono del consumo de tabaco. Es que además oxigenamos todo y está todo mucho mejor. Por cierto, sin mencionar que te ahorras una pasta, ¿eh? Porque hay gente que se deja 300, 400 euros al mes y no son grandísimos fumadores. Fumándote un paquete y medio al día, haces las cuentas y sale una pastita. O sea, entre lo que le costamos al Sistema Nacional de Salud y lo que nos ahorramos nosotros, dejar de fumar es el negocio del año. María, ¿preguntas de los televidentes? Tenemos unas cuantas. A ver. Pues les recuerdo que todas las semanas pueden enviar todas sus dudas a falandodesaude@correotv.es o si no, saben que en Facebook y en Twitter, sobre todo en Facebook, somos bastante activos. Tenemos 2 preguntas y una de ellas yo creo que las dos son... Bueno, las dos yo creo que están muy bien, pero vamos a empezar. Pepe de Brión, doctor, he intentado unas 5 veces dejar de fumar, pero no lo consigo. El estrés que tengo en mi día a día me impide dejarlo. No sé qué hacer. Bueno, es meritorio. Lo de Pepe es meritorio. Sí. Vamos a ver. Bueno, que lo siga intentando sin duda. Quizás necesite a lo mejor ayuda profesional. Y por lo demás seguir intentándolo. A veces cuando ves que llevas 5 tentativas y no funcionan, pues a lo mejor hay que cambiar de estrategia. Pues conseguir ayuda profesional, una consulta especializada en tabaquismo o de un psicólogo. Y después lo del estrés. Quizás a veces lo digo a mis pacientes que a veces lo del estrés es una pequeña trampa que nos ponemos nosotros mismos. Es decir, puedes canalizar el estrés de otra forma sin que sea necesario hacer grandes cosas. Es decir, por ejemplo, el paciente que típicamente deja de trabajar, toma un descanso y fuma. Pues el descanso lo puedes tomar aunque no fumes. Y a lo mejor en vez de tomar un cigarrillo, pues tomas una manzana o una pieza de fruta y estás haciendo igual el mismo descanso, estás relajándote y al mismo tiempo no dejas por ello de estar cometiendo el estrés y no tienes que fumar.
Entonces, a veces lo del estrés es una pequeña trampa que nos ponemos nosotros mismos para no dejarlo. Pero bueno, de todas formas, sí conviene que pida ayuda y a lo mejor incluso es necesario darle un ansiolítico. Tampoco pasaría nada por tomar temporalmente algo para combatir el estrés. Claro, y sobre todo porque a lo mejor dejó de fumar, pero de manera voluntaria, sin pedir en ningún momento asesoramiento, que esa es otra. Claro, no sabemos el alcance de estos intentos, ¿no?, de dejar de fumar. Luego tenemos otra duda. Eva de Santiago. Doctor, fumo de vez en cuando a escondidas y estoy embarazada. La ansiedad me puede. Madre mía. Sí. Hombre, tengo casos de pacientes, mujeres, que han sido capaces de dejar de fumar durante el embarazo y cuando se ha pasado el riesgo en principio para el feto, para la criatura, vuelven a fumar. Normalmente en las mujeres es muy poderoso el instinto de protección del feto. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que lo piense bien, porque el tabaquismo durante el embarazo tiene consecuencias para el feto. Es decir, hay mucho mayor porcentaje incluso de abortos pretérmino por bajo aporte sanguíneo. De hecho, el tabaco afecta a los vasos sanguíneos, con lo cual el feto se nutre de la sangre de la madre a través de la placenta y a veces hay casos de insuficiencia circulatoria en la placenta y el feto sufre. Entonces hay casos de aborto pretérmino, hay casos también de recién nacidos de bajo peso, por esa misma circunstancia. Entonces, que lo piense, incluso parece que el aparato respiratorio está desarrollando, puede también tener alguna merma después de haber nacido, por haber fumado durante el embarazo. Entonces yo diría que se lo piense bien. A veces es un poco complicado dar tratamiento a embarazadas, porque en la medicina prima el principio de no hacer daño y los medicamentos a veces no son inocuos para el feto, pero mi consejo es que lo intente, pues eso, mentalizando, sobre todo mentalizándose. ¿Y ahora qué es lo que nos toca a continuación, María? Ahora nos toca tu examen y te garantizo que esta sí que ha sido pensando en ti, pero bien, ¿eh? A ver. Bien. Y no me malinterpretes, ¿eh? A ver, ¿por qué el vino tinto protege las neuronas? Dicen, claro. A ver. Miren ustedes cómo vamos a acabar el programa. Empezamos hablando de tabaco y ahora vamos al alcohol. Bueno, decía un viejo profesor mío hace muchos años, decía que no le hagan caso, esto no es una recomendación, pero él explicaba así su propia condición personal. Decía, puesto que la nicotina es vasoconstrictora y el alcohol es vasodilatador, la virtud no está en no fumar y no beber, sino en hacerlo en una cuantía equilibrada. Es mentira, pero bueno, él se justificaba a sí mismo de esa manera. ¿Los efectos beneficiosos del vino? Bueno, pues son múltiples. Entre ellos parece que se ha descubierto que unas de las sustancias que lleva el vino y que están relacionadas con la lucha contra el envejecimiento, que son los resveratroles, que por cierto no solo están en el vino, también los llevan algunos frutos como las moras, los arándanos, bueno, pues están relacionados con que dificultan que la conexión entre las neuronas, eso que se llama sinapsis, donde unas hablan con otras, pues se vaya deteriorando con el paso de los años. Es cierto, es decir, el resveratrol y otras sustancias más que lleva el vino, sobre todo el vino tinto, son saludables. Claro que eso ya lo sabíamos los españoles hace mucho tiempo. Tanto es así que ya Julio César, jugando con el latín, decía «Beati Hispanibus quibus vivere vivere est», es decir, bienaventurados los hispanos, para los cuales beber es vivir. Pero en pequeñas diócesis. Si quieren ustedes que no se le vaya la memoria y que no se le envejezca el cerebro, un vasito de vino, uno, no más. Muy bien, muy bien. Seguiré tu consejo entonces. ¿Y ahora? Y ahora nos vamos a la Rosaleda a recibir un consejo. Hola, soy Miriam Parracho, enfermera de HM Rosaleda, y vengo a hablarles de nutrición en la diabetes. La alimentación, así como el tratamiento farmacológico y el ejercicio, es un pilar fundamental para el control y manejo de la diabetes. La dieta debe ser equilibrada y compleja. Debe aportar las necesidades calóricas necesarias para el mantenimiento o reducción del peso en un adulto. Debe proporcionar un desarrollo adecuado en niños y adolescentes
y aumentar las calorías necesarias en el embarazo y la lactancia. Así debe ayudar a prevenir o tratar complicaciones a largo plazo y a corto plazo como la hipoglucemia. Debe proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo correcto de nuestro organismo. Asimismo, se recomienda que la ingesta sea más o menos de 3 o 4 piezas de fruta diarias, de 4 a 5 vasos de agua al día. Los productos farináceos deben de ser de 4 a 6 piezas por día. Las carnes, pescados y verduras y legumbres deben ser 2 veces por día. Y se debe reducir el consumo de sal y aumentar fibra, el consumo de fibra. Bueno, y ya se nos acabó el tiempo. Fíjense que hoy les hemos dicho, no fumen, pero les hemos dicho, beban un poquito, moderadamente. Así que le agradecemos a nuestro neumólogo de cabecera, el doctor Andrés Vilas, de H.M. La Rosaleda, que nos ha acompañado una vez más y les ha vuelto a echar a ustedes la bronca para que dejen de fumar, ¿verdad, Andrés? Sí, si conseguimos eso habrá valido la pena. Ya saben ustedes que decía André Guit que como todo está dicho, pero como no hacemos caso hay que repetirlo 1000 veces. Pues nosotros eso haremos. María Almodóvar, muchísimas gracias por aguantarme una semana más. No, gracias a ti, es un placer, ya lo sabes. Y a ustedes qué paciencia tienen. Soportarnos a nosotros una semana tras otra. 10 años ya, madre mía, qué paciencia. Y nosotros se lo agradecemos mucho, ¿eh? Es más, les invitamos a que repitan la semana próxima, que nosotros volveremos a estar aquí en Falando de Saúde. Y hasta entonces, ya saben, el mejor de mis deseos para todos ustedes. Salud y mucha suerte. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza.